a su familia, a su esposa, permíteme, a los dos hijos de ella y los lleva con Moisés. amén. Pero hay una verdad es poderosa, Amén. que si Aleluya. vemos ahí, hijos, dice la palabra de Dios, amén, Aleluya. Amén. que Amén. este Jetro, cuando él va con otra representación. Amén. Él ya no va como Jetro, suegro de Moisés, sacerdote de Madián, sino él ya va como suegro de Moisés. Amén. Aleluya. Ya no se menciona Jetro, sacerdote de Madián, sino se menciona Jetro. Para nada no se menciona. Amén. Sino solamente se menciona Suegro de Moisés. suegro de Moisés. Amén. Aleluya. Este hombre pagano, mundano, sacerdote idólatra, por la visión, revelación que Dios le mostró, en visión primero y después escuchó, A través de lo que escuchó. a través de los testimonios, de los rumores que se corrían de que el Dios de los hebreos era poderoso, Amén. entonces él creyó con más ganas a la visión y se quitó el título Amén. Jetro. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Se quitó ese título de Jetro Amén. y claramente habla la palabra de Dios de esto. Dice la palabra de Dios, vamos a ver aquí, quiero hacer algo muy poderoso antes de enseñarles en la palabra de Dios, antes de darles los versículos de todo lo que se les está enseñando el día de hoy. Amén. 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 Dice la palabra de Dios cómo el Señor, bueno, voy a llevarlos para que me vayan entendiendo, para que todo esto vaya siendo muy claro. Amén. 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 Dice la palabra de Dios, si leemos, vamos a ver Éxodo 18, del 1 al 4. Éxodo 28. 18. Amén. 18. Perdón. Bendito es Jesucristo. Amén. Vámonos a, Del 1 al 4. Del 1 al ¿verdad? 4, mamá. sí, Éxodo 18, Amén. Amén. del 1 al 4. Amén. Vamos a leer varios, pero ahorita por lo pronto necesitamos este. Amén. 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 Aleluya. Hablamos la primera cita. Amén. Amén. La primera cita hablamos donde se menciona por primera vez Jetro, Amén. Amén. el sacerdote de Madián. Amén. Ahora vamos a ver aquí en Éxodo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: oyó Jetro, fíjense nada más, oyó, o sea, ya no vio, sino aquí escuchó. Amén. Amén. Sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel y su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Fíjense nada más cómo después de que oyó lo que les estaba diciendo, que confirmó la visión que Dios le había dado, entonces ya empieza a hablar aquí. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, mujer de Moisés, después
que la envió. O sea que Moisés la había enviado a él. Después que él la envió. Y dice, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Así le pusieron al primer hijo Amén. de Moisés. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Amén. Amén. Pero aquí empieza en el 5, como al principio se le da el título de Jetro, pero cuando él acudió a ir, después de la visión dice, y Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y con tus 2 hijos. Fíjense, ya no dijo, soy Jetro tu suegro. ¿Verdad que no dice? No, Habla solamente del suegro primero y luego después el nombre. de tu suegro. Vino con la humildad porque creyó en el Dios de los hebreos. Amén. Dijo, este es poderoso que todos los dioses paganos que yo he servido en casa de Faraón. Amén. Entonces viene con una humildad y le dice, con esta humildad, soy tu familia, soy tu pariente, soy tu suegro. O sea, no se presentó como Jetro ni como sacerdote de Madián, sino en la humildad de soy tu suegro, soy tu familia. Amén. ¡Qué hermoso! Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, bendito es Dios. Y Moisés, dice la palabra de Dios, que Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron uno al otro cómo estaban y fueron después a la tienda. Y Amén. Vinieron. No, estoy relatándolo. Ok. Y fueron a la tienda. Entonces Moisés contó a su suegro todo lo que había acontecido, todo lo que había pasado. Amén. Y Moisés dice en el 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho dice, a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y que Dios los había librado, en pocas palabras. Amén. 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 Entonces ya no está aquí hablando Jetro, sino se está relatando, dice, y se alegró Jetro de todo bien que Jehová había hecho. O sea, es la palabra relatando, pero no es Jetro hablando, diciendo, o Moisés, Amén. yo soy Jetro. Amén. Para nada. Entonces, sino que cómo los libró de la mano de Faraón, y los Amén. libró de la mano del Faraón, y los libró también a todo el pueblo de las manos de los egipcios. Dice claramente, y ahora en el 11, y ahora reconozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque Te brincaste el 10, sí, lo brinqué, así ahí lo dejé, ya lo había oído, mencionado pues. Y dice en el 11, ahora reconozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron, prevalecieron contra ellos. Déjeme decirle, aquí hay una palabra muy importante en el versículo 11. Se gozó este hombre grandemente, el suegro de Moisés, y dijo, fíjate nada más, ellos quisieron matar, acabar con el pueblo de Israel, como mandaron matar
a todos los primogénitos de Israel. Amén. ¿Se recuerdan que había dado una orden Faraón que Amén. todo varón que naciera, todo niño que naciera, Amén. lo mataran? Y Amén. Moisés, a consecuencia de eso, llegó a la casa de Faraón. Aleluya. Amén. 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 Entonces, ¿cómo el Señor cobra lo que le hacen a su pueblo? El Señor después mata a todos los primogénitos de Faraón. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Tenemos un Dios justo, real y verdadero que no está ausente de lo que nosotros padecemos. Él no se tentó el corazón para matar a todos los recién nacidos. Amén. Amén. Que fueran varones. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Pero el Señor después mata a todos los primogénitos de Amén. Egipto. Amén. Aleluya. Déjenme decirles, el Señor guarda a sus siervos, guarda a sus hijos, Amén. guarda a aquel que en él cree. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, fíjense, aquí vamos. Aquí vuelvo a decir en el 12, no está hablando Jetro, sino se está dando un relato. Dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios a Dios, para Dios, perdón. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Acá dijo, era un sacerdote pagano, Amén. era un sacerdote idólatra, Amén. pero déjenme decirles, después de la visión y de lo que halló y lo que Moisés le testificó del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este hombre dijo, tu Dios es mi Dios. Amén. Tu Dios es mi Dios. Somos familia. Amén. Y tu Dios es mi Dios. Y conozco que es poderoso en maravillas, en señales, en prodigios. Amén. No hay otro Dios como el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y Amén. del pueblo hebreo. Aleluya. Esto es poderoso. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, este hombre, habiendo hecho presentes, amén, al Señor, holocaustos y sacrificios para Dios, Amén. de haber decidido y tomado al Dios de los hebreos como su Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que aconteció luego al día siguiente que se sentó Moisés a juzgar el pueblo. Fíjense, después de que este hombre declaró que su Dios de los hebreos era su Dios, sucedió algo. Amén. Luego aconteció que al día siguiente se sentó con Moisés a juzgar el pueblo y estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Amén. Y fíjense aquí, después de que dijo que el Dios de ellos era su Dios, 14, y viendo el suegro de Moisés, ya no habla más de Jetro. Amén. Ya empieza a hablar del suegro de Moisés. Amén. Aleluya. Se le fue quitado el título de Jetro Amén. como sacerdote de Madián. Amén.
Amén. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que había y lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le responde, ¿verdad?, a su suegro: Amén. porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asunto vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés, volvemos a repetir, solamente suegro de Moisés, Amén. le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y luego le dice: amén. Amén. Oye ahora mi voz, yo te ruego que te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¡Aleluya! En pocas palabras, este hombre, después de haber reconocido y aceptado al Dios de Moisés, ¡Jesús! amén, y Amén. habiendo dicho: tu Dios es mi Dios, y haberlo tomado a él como su Dios, entonces este hombre luego le empieza a aconsejar, pero más no le dice: haz lo que yo te digo, sino en pocas palabras va y le dice, Lo aconsejó. lo aconsejó y dice: vi, ponlo delante de Dios Amén. para que Él te diga si está bien, lo hagas. Amén. Amén. Este hombre tenía, estamos hablando que lo que significa principal, cabeza, era un hombre muy inteligente, no era cualquier hombre. Amén. Faraón no se rodeaba de cualquier ignorante, tenían que ser hombres muy inteligentes, con mucha sabiduría. Y este hombre la tenía, pero la tenía equivocada. Pero cuando él reconoce al Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac y de Moisés como un Dios poderoso, que no es ni comparado nada, para nada, los otros dioses con él, dijo: este es Dios grande, Amén. fuerte, Sí, poderoso, Señor. misericordioso, real, verdadero, Amén. existente. Amén. Amén. ¡Aleluya! Entonces el entendimiento, la sabiduría y todo fue alineado, porque así es Dios con nosotros. Cuando nosotros andamos en el mundo, que estábamos sin Cristo, éramos inteligentes para hacer proyectos, poner negocios, hacer muchas cosas, para tomar decisiones, y muchas de las veces no nos equivocamos, es muy cierto. Supimos emprender y hacer muchas cosas que Dios quería que hiciéramos. Amén. Gloria a Dios. Pero aún teníamos nuestro entendimiento, nuestra sabiduría equivocada, porque la estábamos usando solamente en el ámbito carnal y no en el ámbito espiritual. Amén. Amén. Entonces cuando venimos a Jesucristo, entonces ya es realmente todo. Cuando decimos: tú eres mi Dios, mi director, mi guía, mi fortaleza, mi esperanza, mi escudo, mi verdad, mi papá, mi hermano, mi vida, etc. Entonces empezamos a alinearnos, porque empezamos a someternos. Fíjense nada más. Amén. Este hombre, después de que él puso sacrificios, dio sacrificios y holocaustos al Señor, Amén. inmediatamente se alineó, dejó de ser Jetro para convertirse en el suegro de Moisés. Aleluya. Amén. Amén. Menguó. Menguó. Pero déjenme decirles algo. Aleluya.
ahorita les voy a decir algo poderoso. Déjenme. Amén. Vamos a terminar esto. Gracias. Y dice en el 17, perdón, nos quedamos En el 19. en el 19, vamos al 20. Amén. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. Amén. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que obedezcan, dice que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre todo el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Déjenme decirles, aquí en el 21, donde está diciendo que escojas varones, que Moisés escogiera varones de virtud, de poder, pero temerosos. O sea, no le dijo, haz equipos y ponlos como tú creas conveniente. Dijo, escoge. Amén. Amén. Dios está contigo. Escoge. Aleluya. Amén. Pregúntale a Dios y escoge personas temerosas. No estaba diciendo personas miedosas, sino aquellos que supieran y reverenciaran a Dios. Amén. Aquellos que honraran a Dios. Amén. Bendito es Dios Todopoderoso. Sí, Señor. Entonces dice la palabra de Dios que este consejo venía de parte de Dios, Aleluya. Amén. Aleluya. porque este hombre, cuando estuvo haciendo los sacrificios con Aarón y con Moisés y con los demás, los ancianos, dice la palabra de Dios, que él tuvo la experiencia de la presencia viva de Dios. Amén. Tuvo visión, Amén. escuchó y Amén. sintió la Amén. misma Y se presencia de salvó. Dios. Y se salvó. Bendito es Dios Todopoderoso. Y luego dice en el 23, que es algo. Dice, están en el 23, hijos. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. O sea, iban a caminar al lugar donde el Señor les había dicho que iban a llegar, a Canaán. Amén. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre todo el pueblo. Amén. Entonces, en el 26, dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo.